en hechos. Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia. Dice que si gana la presidencia gobernará sin rencores. Declaramos enfáticamente: lo que se necesita es justicia, no venganza. Margarita Zavala consigue su registro como candidata independiente. No consiguió el registro Armando Ríos Peter ni Jaime Rodríguez el Bronco. Estamos hablando de una suerte de simulación de credenciales. México concede a Estados Unidos la extradición de Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la reforma energética terminó con los dogmas. El sector energético está atrayendo más inversiones que nunca. Luto en el fútbol mexicano por la muerte de Ezequiel El Cheque Orozco, víctima de cáncer a los 29 años de edad. Las dramáticas imágenes de un teleférico fuera de control en Georgia. Qué bueno que nos acompañe esta noche de viernes. Yo soy Javier Alatorre. Tenemos muchas noticias para compartir con usted. Anoche en este espacio le informamos de la captura, la detención de 18 personas, de 18 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, involucrados en el secuestro y asesinato de 2 agentes ministeriales de la PGR. Un colombiano presuntamente fue el sujeto que ordenó ir contra los agentes. Mauricio Varela Reyes, apodado El Manotas, de nacionalidad colombiana, es el presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación en la plaza de Puerto Vallarta. Para la PGR es la mente criminal que planeó y asesinó a los 2 ministeriales, Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quirós, secuestrados desde el 5 de febrero pasado y cuyos cuerpos aparecieron 10 días después en la cajuela de un vehículo abandonado en el municipio de Jalisco, Nayarit. Fue detenido este jueves junto con los otros 17 implicados del atroz homicidio. A quienes se les aseguraron droga, armamento de distintos calibres, equipo de telefonía, pasaportes, computadoras, discos duros, entre otros objetos. En uno de los 10 inmuebles que catearon las fuerzas federales para capturar a los presuntos responsables, habitaba el Manotas. Las primeras versiones revelan que cuando los efectivos ingresaban a la vivienda del fraccionamiento Las Ceibas en Bahía de Banderas, Nayarit, fueron recibidos a tiros por este sujeto. Durante la diligencia ministerial realizada la madrugada del día de hoy, Mauricio N. agredió a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes repelieron el ataque, por lo cual este individuo resultó herido. Fuentes del gobierno federal revelaron que tras la revisión al inmueble encontraron algunas identificaciones de los agentes asesinados. Pero además, durante el cateo a 2 domicilios en Puerto Vallarta, donde habitaba el subdirector operativo de la policía de ese municipio, Ubaldo Cruz Cárdenas, y otro policía municipal detenido, se localizaron los uniformes y la ropa de las víctimas. Sin embargo, la pista principal para dar con los detenidos fueron las imágenes del momento en que los 2 agentes ministeriales llegaron aquel 5 de febrero a un estacionamiento de Puerto Vallarta ubicado en la esquina de Avenida México y Calle Argentina. Ambos bajaron de su vehículo al mediodía con 12 minutos y se les ve momentos después salir del estacionamiento para posteriormente tomarse algunas fotografías que circularon por redes sociales. Hacia las 2 de la tarde con 41 minutos, 2 sujetos llegan por el vehículo. Presumen que para ese momento los ministeriales ya habían sido secuestrados porque los sospechosos llegan con las llaves y se les ve pagando el boleto de salida a las 2 de la tarde con 46 minutos. Con información de Salvador Maceda, Azteca Noticias. Jordi Axel B., sobrino del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y presunto cabecilla de este
un grupo en la Tierra Caliente de Michoacán, fue vinculado a proceso. Este sujeto es acusado de la muerte de 2 policías y su captura provocó bloqueos y saqueos en varios municipios de Michoacán. Además, se enfrenta a cargos por narcomenudeo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Encontraron el cuerpo del expresidente municipal de Zihuateutla, Puebla, Juan Ojeda González, quien fue secuestrado hace 2 semanas. Sus restos fueron localizados en un paraje de Coyutla, Veracruz. La investigación de este crimen se encuentra a cargo de la PGR. En Rosarito, Baja California, un juez dejó en libertad a 3 presuntos narcotraficantes, sí, en libertad. Esto a pesar de que agentes federales y militares sorprendieron a los sujetos con 1 tonelada de metanfetaminas. El juez los dejó libres. México aprobó la extradición a Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien actualmente se encuentra en el penal de Ciudad Victoria. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Eugenio Hernández será juzgado en una corte federal de Texas por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Mire, vamos ahora a conocer más de las consecuencias sociales de las drogas. Vamos a Chihuahua. Las adicciones aumentan en un grupo que además está severamente afectado por la pobreza y la desatención de las autoridades. Desde los escritorios se dice que los jóvenes rarámuris de Chihuahua están inmersos en un fenómeno de suicidios por adicciones. El suicidio, los suicidios aquí en Tarahumara vienen principalmente por 2 razones: por el efecto de la droga y del alcohol. Somos de las entidades con los niveles más altos de suicidio en el país. Para comprobar esos pronunciamientos será necesario cruzar la línea entre el territorio chavoche o mestizo y las comunidades indígenas. A lo largo y ancho de la Sierra Tarahumara existen miles de comunidades rarámuris y en ninguna de ellas se ha detectado casos de suicidios por hambruna como lo han malversado algunos medios de comunicación y redes sociales. Lo que sí tienen detectadas las autoridades indígenas es jóvenes que se están quitando la vida por el consumo de drogas y alcohol. A más de 380 kilómetros o a 6 horas y media de la ciudad capital, en la ranchería Sohue, hay una choza construida desde hace 30 años sobre la ladera de una montaña que muestra la inmensidad de las barrancas del cobre. Desde ahí, Catalina dice que efectivamente sus jóvenes rarámuris se quitan la vida por el abuso de estupefacientes. Enclavadas en lo alto de la Sierra Madre Occidental, a unos kilómetros del poblado de Krill, están las rancherías de San Ignacio. Sus habitantes también han sido testigos de la oleada de suicidios en los jóvenes con problemas de adicción. Algunas voces piden al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, salir de la comodidad de su escritorio para atender la grave crisis de las comunidades rarámuris. Habrá que aplicarse y habrá que, el gobierno del estado tendrá que implementar la política pública y concentrarse y enfocarse
en sacar adelante el gobierno del Estado. Hay algunos municipios en los cuales la inseguridad es un problema gravísimo, donde ya ni siquiera se puede uno acercar, donde no están funcionando los hospitales porque los médicos los levantan. La situación podría tornarse más dramática, pues en algunos foros indigenistas se empieza a hablar de niños rarámuris de entre 10 y 11 años de edad, con problemas de alcoholismo. Con imágenes de Gabriel Campo y Ociel Icona, Salvador Maceda, Azteca Noticias. Mire, otra situación dramática es la que vivió un grupo de inmigrantes en Tamaulipas en su intento por cruzar a Estados Unidos. En Tamaulipas, un grupo de personas intentaron cruzar ilegalmente hacia Laredo, Texas. Lo hicieron por el puente internacional número 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En los videos subidos a las redes sociales se aprecia cómo las 8 personas llegan al lado norte del río Bravo a bordo de una lancha. Descienden de ellas y ahí esperan. En un segundo video, relatos de la persona que graba el hecho, agentes de la patrulla fronteriza estadounidense detienen a uno de los migrantes en medio de un parque. ¡Ay, no! ¡Me agarraron! ¡Ay, le están pegando! ¡Ay, no! Ya hasta ni puede por si portar este... ¡Ay, no, qué feo! Mientras que los demás corren de vuelta hacia la lancha y se suben a ella para regresar al río. El video fue grabado con un teléfono desde la estructura del puente internacional Puerta de las Américas, donde diariamente cruzan miles de personas entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Vamos a los temas electorales esta noche. Andrés Manuel López Obrador se registró hoy como candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia. López Obrador aseguró que si gana la presidencia no actuará con rencor, que habrá justicia, no venganza. Llegó 5 minutos antes de la 1 de la tarde y las porras, cortesía de miembros del sindicato minero, así lo demostraron. Flanqueado por dirigentes de los 3 partidos que integran la coalición, Juntos Haremos Historia entregó su solicitud de registro como candidato presidencial. Durante el registro, el INE garantizó que será un árbitro imparcial durante el proceso electoral. Reiteramos que esta autoridad será absolutamente imparcial y que contribuirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias para garantizar equidad en todas las elecciones. Andrés Manuel López Obrador habló ante sus simpatizantes en la explanada del instituto. Enfatizó que en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, no habrá persecuciones en contra de sus adversarios. Manifestamos a los integrantes del poder económico y político del país que no les guardamos rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018, en este año, no habrá represalias, ni persecución, ni destierro para nadie. Declaramos enfáticamente, lo que se necesita es justicia, no venganza. Después el tabasqueño resumió en 5 puntos el que sería su plan de gobierno. Ahí es donde destacó el combate a la corrupción y un auténtico Estado de Derecho. Esta será la última elección celebrada bajo la sospecha y el temor por el fraude electoral. A partir del sexenio próximo, nadie podrá falsificar la voluntad de los ciudadanos. El gobierno no utilizará el presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato. Las elecciones serán limpias y libres. Y finalmente se comprometió a que la primera reforma legislativa que propondrá de llegar al poder será la de que cada 2 años habrá una consulta ciudadana para preguntar a la ciudadanía si debe haber un cambio de presidente o si este debe continuar en el poder. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias. Mientras tanto, José Antonio Meade estuvo en el Consejo de la Comunicación. Aseguró que en la contienda no debe haber candidatos sospechosos de corrupción.
Empresarios del Consejo de la Comunicación recibieron en privado al candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. La reunión duró poco más de una hora y a su salida el abanderado del PRI Partido Verde manifestó su preocupación por la seguridad de los candidatos en zonas con altos índices de violencia, por lo que buscará un acercamiento con el gobierno federal. Abrir espacios de diálogo con la Secretaría de Gobernación para que juntos, partidos y la Secretaría, podamos construir protocolos que nos ayuden a enfrentar esos dos retos, que nos ayuden a que ni violencia ni narcotráfico estén presentes. Meade también reiteró que los candidatos de todos los partidos deben estar libres de toda sospecha. Todos tenemos que estar no solamente dispuestos, sino obligados a aclarar cualquier imputación que se haga en nuestra contra. Especialmente delicado si esa imputación implica la posibilidad de haber participado en operaciones de lavado de dinero. Finalmente dijo que a pesar de que ha habido algunas renuncias en el PRI, el partido llegará unido este 1 de julio. Irving Pineda, Azteca Noticias. Ricardo Anaya viajó a Chile para reunirse con los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Esto con el fin de conocer de primera mano la experiencia que han tenido los chilenos con gobiernos de coalición. Anaya dijo que las administraciones emanadas de alianzas políticas en Chile generaron un desarrollo económico que quiere impulsar en México con la coalición por México al frente. Margarita Zavala será la única candidata independiente en la boleta de la elección presidencial. El INE rechazó el registro de Jaime Rodríguez, el Bronco, y de Armando Ríos Peter. Los consejeros electorales develaron finalmente los resultados a las auditorías de los apoyos ciudadanos entregados por los aspirantes independientes a una candidatura presidencial. Únicamente la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo cumple con el umbral de firmas exigido por ley al contar con un total de 870,168 apoyos ciudadanos válidos. Margarita Zavala habría superado el umbral de lo que exige la ley apenas por 3,500 firmas. Pero vayamos por partes. Jaime Rodríguez el Bronco entregó al INE 2,034,000 firmas, pero solo fueron válidas 835,000, 31,000 menos de lo que exigía la ley. Al gobernador con licencia de Nuevo León le rechazaron más de 1,100,000 apoyos y entre esos rechazos se encuentran 158,000 simulaciones u operaciones fraudulentas y la entrega de 205,000 fotocopias de credencial de elector que no permite la ley. Armando Ríos Peter entregó poco más de 1,765,000 firmas ciudadanas para respaldar su candidatura independiente, pero solo fueron válidas 242,000. Entre sus apoyos rechazados se encuentra la escandalosa cifra de 811,000 firmas simuladas o fraudulentas. Aún con su eventual aprobación para estar en la boleta, Margarita Zavala presentó también miles de apoyos irregulares. Entregó 1,5 millones de firmas, 870,000 fueron válidas. El INE identificó que entre sus irregularidades destacan 432 credenciales simuladas o fraudulentas, con datos de electores que existen, pero alterados. Se tendrá que explicar puntualmente de dónde se obtuvo la información que permitía tener datos registrales válidos en formatos que evidentemente no son una credencial para votar. Estamos hablando de una suerte de simulación de credenciales. Los consejeros garantizaron el derecho de audiencia para los implicados en los casos de firmas no válidas o fraudulentas. Este informe aún debe ser avalado por el Consejo General, pero adelantaron que habrá responsabilidades que deslindar incluso ante la FEPADE. Pueden ser responsabilidades de orden administrativo y de orden penal que se darán en su momento y con lo que resulte después de la garantía de audiencia. El INE rechazó que detrás del descarrilamiento de 2 aspirantes independientes a Los Pinos haya una intencionalidad política. Jaime Guerrero, Azteca Noticias. La iniciativa de quitar impuestos a las cuentas de ahorro y prestaciones es apoyada por pequeños y medianos empresarios. Vamos a ver. Roberto es de los mexicanos comprometidos que da empleo en el país. 10 o 12 familias dependen de nosotros. Y si hay algo que le preocupa es el bienestar y futuro de sus colaboradores. Ahorren todo lo que puedan. Finalmente, lo que puedan destinar para su fondo de ahorro va a ser la tranquilidad que les pueda brindar en un futuro. Pero de nada sirven los buenos deseos de Roberto. Y es que no puede apoyar más a sus trabajadores en el tema del ahorro para el retiro. Si él quisiera aportar una mayor cantidad de recursos al fondo de ahorro o a las prestaciones,
se le cobraría un impuesto. Antes las prestaciones que daban las grandes y medianas empresas eran 100% deducibles. Ahora aproximadamente la mitad ya no son deducibles, lo que quiere decir que si las empresas quieren seguir dándolas, tienen que pagar un 30%. Por ello, aseguran, es prácticamente imposible pagar más prestaciones bajo este esquema. Si no hay una reducción de impuestos, va a ser difícil que crezcamos y va a ser difícil que los trabajadores aumenten sus niveles de vida. En torno a esta problemática, se presentó esta semana una iniciativa ante el Congreso de la Unión en la que se plantea que las prestaciones deben ser 100% deducibles de impuestos. La propuesta establece que con mejores prestaciones se destinarían mayores recursos a las cuentas de ahorros y se incentivarían así las aportaciones voluntarias. Finalmente, la economía de la familia depende de ellos y alguna situación de una emergencia hospitalaria o quizás pensar en un viaje o simple y sencillamente una mejor calidad de vida depende muchas veces del patrimonio que forman. Pero también advierten que de no darse este cambio, las familias mexicanas serán las más afectadas. Bueno, es muy sencillo de decir, se seguirá empobreciendo en México la gente. Beatriz González, Azteca Noticias. Desde luego que vamos a continuar con el tema y le vamos a dar seguimiento también a la decisión que tomen no solo los diputados, sino las voces que se escuchan en ese sentido. Noche de viernes, noche de los desechos, ya está con nosotros Daniel Sanjeado. Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Muy buenas noches. Todavía no empiezan las campañas, pero las declaraciones ya empiezan a subir de tono. Le digo por qué en los desechos de la semana. Gracias. Dicen que este año alguien quiere sacarse la rifa del tigre, pero no será Cordero. ¡Me saqué el gordo! ¡Cochino! No seas famoso del billete, hombre. ¿Cuánto sacaste? 10 millones, aquí dice. ¿En serio? Entonces ya la hicimos, mano. La hicimos, güey, pues ¿cuánto pusiste? Dice yo. Es aquel que le haga trampa al zar de Macuspana, quien ya advirtió que ahora sí se va a su rancho en Palenque, Chiapas. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre. Hola, gatito. Hola, lindo, tranquilo. Te traigo una botanita. Solo es tantita. El que suelte el tigre, que lo amarre. De inmediato el ciudadano Mit se montó en la ola de las declaraciones, así que se quitó el traje de domador. Aquí nadie suelta al tigre. Y ahora enfrenta su más rudo público, 3 tigres siberianos. ¡Simba, sube a la pelota! Y queremos un país en donde absolutamente nadie amenace con soltar al tigre y a ningún otro animal del zoológico. Adelante. De los tigres pasamos a los gallos. Y es que esta semana un engallado Ricardo Anaya se puso a buscar camorra. Yo quiero formalmente retar a un debate a Andrés Manuel López Obrador. ¡Lo reto a un duelo! ¿Acepta o es usted un cobarde? ¡Yo soy un cobarde! Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate. Mira. Frank, pido paz para levantarme los pantalones. No me gusta que me agarren con los pantalones caídos. Pero el tabasqueño ni los ve ni los oye. Pues que debatan entre ellos. Que debata Mito Ganaya. Para ver todo lo que tienen ahí pendiente. Que vayan también al Ministerio Público. Ahí no a debatir, sino a declarar. Aunque en el PAN dicen que debatir con el candidato del PRI ya ni es necesario. José Antonio Meade está en tercer lugar. Ya es un artículo
que no sirve para este proceso electoral. Sale Pezuña al frente, pastelazo de segundo por medio cuerpo, Atole tercero por 2 cuerpos. ¿Qué pasó, don Fernando? Si todavía ni arrancan las campañas. De por sí, es alegre el bailarín y luego le das maracas. Porque baila el cha-cha-cha. Ya te imaginarás cómo se va a poner la fiesta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le agregas chile al caldo? Siéntese, licenciado, siéntese. Apoye, por favor, ahí su ganapán. Ponga aquí su mazapán, licenciado. Más que fiesta, don Miguel. Lo bueno apenas comienza. Gracias, Javier. Vámonos corriendo a campaña. Así es. Inmediatamente después de las noticias vendrá campañando Daniel Sanjeado. Gracias. Mire, México tuvo una cifra récord en materia de turismo internacional en 2017. En 2017, nuestro país fue visitado por más de 39 millones de turistas internacionales. 12% más que en 2016. Con una derrama económica por 21.300 millones de dólares. Así México rompe récord por 5º año consecutivo en este sector. El mercado de viajes proveniente de Estados Unidos por vía aérea es más o menos el 60% de todos los turistas. El segundo mercado es Canadá, que tiene una participación más o menos del 12%. Pero ¿por qué nos visita tanto el turista internacional? Because beautiful place, there is history, Mayas, and beautiful beaches. Me han hablado mucho de la cultura y muy rica la comida, todo. Vine con mi novia, pasar unos días. México tiene una gastronomía y una arquitectura que maravillan a cualquiera. Amazing. It's the best example of Art Deco that I've seen in years. Yeah, it's amazing. Estuve el año pasado en Yucatán y me encantó. Dije, tengo que ver más de México. Y también para este 2018, la estimación es muy prometedora. Que hemos pronosticado nuevamente crecimiento en la llegada de turistas internacionales, probablemente por ahí del 9%. Un trabajo mixto entre gobierno y sector privado para la promoción turística. Roberto Domínguez, Azteca Noticias. Vamos a otro tema, una jornada muy triste para el mundo deportivo, para el fútbol en particular. Murió a los 29 años de edad Ezequiel "El Cheque" Orozco. Un fuerte aplauso para Ezequiel Orozco, que está jugando el partido más importante de toda su vida. Hoy se apagó una luz en el fútbol mexicano. Después de 2 años de luchar contra el cáncer de pulmón, Ezequiel "Cheque" Orozco perdió el partido final y falleció este viernes a los 29 años de edad. El Cheque vivió su mejor época con Necaxa, equipo en el que debutó en 2009 y jugó en 3 etapas diferentes. También participó con Jaguares y Atlante. El Recodo Valdés tocando al frente. Buena posibilidad, centro al área. En 2015 llegó a los Murciélagos de la Liga de Ascenso, donde mes después se le diagnosticó la enfermedad que acabaría con su vida y que en noviembre de 2016 lo obligó a colgar los botines. El gremio futbolístico se solidarizó con el jugador, al que no solo organizaron partidos a beneficio, sino que personalidades como Javier "Chicharito" Hernández y Guillermo Ochoa realizaron subastas para recabar fondos y ayudar al Cheque en su recuperación. Pero la fatal enfermedad pudo más que la voluntad del jugador. O los mismos futbolistas que alzaron la voz para tratar de salvarlo, lamentaron su muerte y le rindieron un homenaje desde las redes sociales, así como equipos de primera división. La Liga MX anunció que durante los partidos de este fin de semana, en todas sus divisiones, habrá un minuto de aplausos para un futbolista que luchó hasta el final por intentar recuperar su sueño. Azteca Noticias. Descanse en paz. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente.
El presidente Enrique Peña Nieto habló de los resultados que ya se tienen de la reforma energética. En las próximas elecciones, los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y congruencia de las distintas propuestas para el desarrollo del sector energético. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones, de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, o por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México. Durante la conmemoración del 80 aniversario de la expropiación de la industria petrolera, el presidente aseguró que la reforma energética aprobada e implementada durante su administración muestra ya resultados positivos. Hablar de la soberanía sobre nuestro petróleo sin tener la capacidad de aprovecharlo en beneficio de la sociedad se había convertido en una ilusión dogmática. El sector energético está atrayendo más inversiones que nunca. Al concluir este sexenio, se habrán formalizado compromisos de inversión por $200,000 millones, que serán la base para el crecimiento de este sector a lo largo de los próximos años. Ante los trabajadores de Pemex en sus oficinas centrales de la Ciudad de México, el presidente recibió la primera muestra de petróleo crudo del pozo Ixachi-1, el primero terrestre descubierto desde la entrada en vigor de la reforma. Los mexicanos debemos honrar nuestra historia respetando y fortaleciendo nuestras instituciones, aprovechando la riqueza petrolera de México y generando valor para las generaciones de hoy y de mañana. Felicidades nuevamente a esta gran empresa mexicana. Muchas felicidades y muchas gracias. Vicente Gálvez, Azteca Noticias. Esta tarde, José Calzada Rovirosa presentó su renuncia como secretario de Agricultura. Entregó la renuncia al presidente Enrique Peña Nieto, quien le reconoció su esfuerzo para mejorar el campo mexicano. El subsecretario de Agricultura, Jorge Armando Narváez, quedará como encargado de la Secretaría de Agricultura hasta que se designe al nuevo titular. Ya por la noche, Calzada Rovirosa dijo en su cuenta de Twitter que se sumará a la campaña de José Antonio Meade. Mire, lo queremos invitar para que mañana sábado por la noche, no se pierda un programa especial, un documental que se llama 19S, La Tierra Grita. Un extraordinario trabajo de investigación. Mañana a las 10 de la noche por Azteca 1. Se trata de una producción de Azteca Documentales. Es a propósito del terremoto, los terremotos de septiembre que sacudieron el centro del país el pasado 19 de septiembre. Este extraordinario documental ofrece información oportuna, importante. Así es que lo invitamos, no se lo pierda, mañana 10 de la noche por Azteca 1. Vamos a Estados Unidos, se confirmó que ya son 6 las personas que murieron luego de colapsarse un puente en Miami, un puente peatonal. Ahora la misión de las autoridades es rescatar cuerpos y esclarecer las causas del derrumbe. En Florida ya comenzaron con la recuperación de cuerpos. Es un proceso lento y doloroso, metódico. Ya no hay esperanza de encontrar gente con vida debajo del puente que recién se derrumbó. Pero la labor de los rescatistas será sacar de la manera más digna posible los restos de aquellas personas que pasaban justo debajo de la construcción cuando se vino abajo. Our primary focus is to remove all of the cars and all of the victims in a dignified manner and not compromise the investigation in the process. Las autoridades locales también comenzaron con su nueva misión: avanzar en la investigación, preservar las evidencias y encontrar las razones por las que 950 toneladas de concreto se derrumbaron. I do imagine that our investigators will be on scene 5 to 7 days. This will be a very detailed investigation to determine the cause. Our entire purpose for being here is to find out what happened
so that we can keep it from happening again. El senador Marco Rubio informó que los cables que sostenían el puente se habían aflojado y que justo cuando los empleados de construcción se disponían a apretarlos, este se vino abajo. Pero las autoridades aún no están listas para asegurar que esta haya sido la razón del accidente. But the key here is not to jump to conclusions, not to speak on speculation, but to work off of facts. Según el gobierno de Florida, el puente sería inaugurado hasta el 2019. Lo curioso es que existen imágenes donde se ve a autoridades locales festejando el supuesto éxito de su construcción. Una construcción que al derrumbarse arrastró varias vidas. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. También en Estados Unidos continúa el despido de funcionarios. El subdirector del FBI, Andrew McCabe, se sumó a la lista de funcionarios destituidos en el gobierno de Donald Trump. La noticia la confirmó el fiscal general Jeff Sessions bajo el argumento de que McCabe dio información no autorizada a los medios de comunicación y entonces lo corrieron. La medida fue calificada de rudeza innecesaria porque McCabe se retiraría mañana. Él había anunciado su retiro, entonces mañana se cumplía esto, pero decidieron correrlo horas antes de que se retirara y de esa manera pierde su pensión o parte de su pensión. Mientras tanto, en China, la Asamblea Nacional Popular votó de manera unánime por la reelección del presidente Xi Jinping. Al menos estará en el poder hasta el 2023. Una reforma aprobada el pasado 11 de marzo eliminó el límite de 2 mandatos para su líder, lo que abre la puerta para que Xi Jinping permanezca de manera indefinida en el poder en China. Ya vamos a presentar imágenes muy impresionantes de una falla en un teleférico en Georgia, en Estados Unidos. Iba a toda velocidad hacia atrás en una estación de esquí y todo se salió de control, como lo vemos. De pronto, muchos de las personas que se preparaban para subir a la montaña y esquiar, bueno, pues estaban en medio de esta situación descontrolada. Algunos se lanzaban para no estrellarse con los asientos que se iban con las sombrillas, por decirlo de alguna manera, que se iban acumulando como fierros retorcidos. Hay varias personas lesionadas. En estas imágenes hacemos una pausa y volvemos inmediato. Muy bien, lo queremos invitar a que siga con nosotros porque a continuación viene un resumen de noticias e inmediatamente después Campaña. Diviértase mucho este fin de semana, descanse. Lo esperamos con las noticias. Que la pasen. Disfruta del mejor descanso con Restonic, el colchón de tus sueños.